Imagina un mundo sin barreras, sin fronteras, donde todos hablan el mismo idioma. Un mundo en el que la humanidad es una sola con un propósito común. No existen las confusiones ni los malentendidos, ni las diferencias culturales que separan a los pueblos. Un lugar donde la cooperación es absoluta y el progreso parece imparable. Un paraíso de entendimiento, o al menos eso parecía. Ahora imagina que ese sueño de unidad se convierte en una pesadilla. Que la ambición de los hombres los lleva a desafiar a Dios mismo, creyéndose dueños de su destino, superiores a cualquier límite impuesto por su Creador. Imagina cómo la soberbia crece, cómo la humanidad se olvida de su dependencia de Dios y busca su propia gloria. ¿Qué pasaría si en su afán de grandeza, los hombres se encontraran con la ira divina? Esta es la historia de la Torre de Babel. Un relato de ambición desmedida de una civilización que quiso tocar el cielo y terminó fragmentada para siempre. Una advertencia para quienes olvidan que el verdadero poder no reside en las obras humanas, sino en las manos del Altísimo. Tras el gran diluvio que cubrió la tierra, la humanidad resurgió de las aguas, renaciendo de los descendientes de Noé. Sus hijos y nietos poblaron diferentes regiones, pero aún había algo que los mantenía unidos, un solo idioma. En aquellos días la comunicación era pura y sin obstáculos, lo que permitía que las personas cooperaran con facilidad y trabajaran en armonía. No había malentendidos, no había guerras por diferencias culturales o lingüísticas. Era un tiempo de unidad y crecimiento. A medida que las tribus crecían, algunas comenzaron a desplazarse hacia nuevas tierras en busca de mejores oportunidades. Fue entonces cuando un grupo numeroso de personas llegó a una vasta llanura en la región de Sinar. El suelo era fértil, el agua abundante y el clima propicio para la vida. Allí encontraron el lugar perfecto para establecerse. Pero esta no era una comunidad ordinaria, era un pueblo con grandes ambiciones. Entre ellos había un líder, un hombre fuerte y astuto llamado Nimrod. Era descendiente de Cam, hijo de Noé, y con el tiempo se convirtió en un poderoso cazador y gobernante. Se decía que ningún hombre ni bestia podía desafiarlo, y su fama se extendió por toda la tierra. Su presencia imponía respeto y temor. Con su liderazgo, el pueblo prosperó y la ciudad comenzó a tomar forma. Pero Nimrod no solo quería construir una ciudad. No le bastaba con crear un hogar para su pueblo. Él soñaba con la eternidad. Quería edificar un monumento a la grandeza humana, un símbolo de su poder y su independencia de Dios. Y así, con su voz resonando sobre la multitud, pronunció las palabras que cambiarían la historia para siempre. Construyamos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue hasta el cielo. Hagámonos un nombre para que no seamos esparcidos por toda la faz de la tierra. Aquellas palabras encendieron el espíritu de la multitud. No querían ser olvidados como las generaciones pasadas. No querían vagar por la tierra como nómadas. Querían inmortalizar su existencia en un monumento que desafiaría a los dioses mismos. Una torre que se alzaría hasta tocar el firmamento. Un desafío abierto al Creador. Con gran entusiasmo, los habitantes de Sinar comenzaron a trabajar. Pero no usaron piedras como en generaciones anteriores. En su lugar moldearon ladrillos de barro cocido al fuego, más fáciles de producir en masa. Los unieron con betún, un material pegajoso y resistente que aseguraba la firmeza de la estructura. La ciudad entera se transformó en una gigantesca obra de construcción. Hombres y mujeres trabajaban sin descanso, cada uno con su papel en la obra colosal. Día tras día, los cimientos de la torre crecían y con ellos la ambición del pueblo. Nadie cuestionó el propósito de la obra. La idea de hacer un nombre para sí mismos, de evitar la dispersión, los había cegado por completo. El mandato de Dios de llenar la tierra y poblarla quedó en el olvido. En su lugar, el orgullo y la soberbia tomaron el control de sus corazones. Las generaciones más jóvenes nacieron con la torre como parte de sus vidas. No conocían un mundo sin ella. Para ellos no era solo una construcción, sino el centro de su civilización, la prueba de que podían desafiar los límites impuestos por Dios y alcanzar la inmortalidad. Se escuchaban rumores de que algún día, la torre sería tan alta que tocaría las puertas del cielo mismo, y el hombre no necesitaría más a su Creador. Sin embargo, lo que no sabían es que Dios, desde su trono observaba cada ladrillo colocado con atención.
Él veía más allá del esfuerzo y la destreza humana, veía los corazones llenos de orgullo y la creciente rebelión que se estaba gestando en la llanura de Sinar. Y pronto, la soberbia del hombre encontraría su límite. Día y noche los habitantes de Sinar trabajaron sin descanso. La torre comenzó a elevarse majestuosa sobre la llanura, una monstruosidad de barro y sudor que representaba el desafío del hombre a su creador. La construcción avanzaba rápidamente. Los arquitectos diseñaban estructuras cada vez más audaces. La torre ya no era solo un símbolo de poder, se había convertido en una obsesión. Los trabajadores pasaban sus vidas enteras construyéndola, generaciones enteras dedicadas a un solo propósito. Conforme la torre crecía, también lo hacía la arrogancia del pueblo. Se llegaron a crear rituales en honor a la grandeza del hombre. Había canciones y poemas que glorificaban la construcción, y los líderes proclamaban que la torre sería su puerta al cielo. Se olvidaron de Dios, y en su lugar comenzaron a rendir culto a su propia destreza y conocimiento. Sin embargo, no todo era armonía. Aunque la lengua era la misma, los corazones empezaban a llenarse de envidia y rivalidad. Los trabajadores de niveles más bajos miraban con resentimiento a los arquitectos, quienes tomaban las decisiones y se llevaban la gloria. Surgieron conflictos, pequeñas disputas que con el tiempo se intensificaron. Pero todo esto quedó en segundo plano ante el avance imparable de la torre, que ya tocaba los cielos con su arrogancia. Los ancianos advertían que desafiar a Dios traería consecuencias, pero sus voces fueron acalladas por la multitud embriagada de soberbia. Nadie imaginaba que la caída de Babel sería más grande que su altura. Entonces el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres habían levantado. Y en su infinita sabiduría, pronunció un juicio que cambiaría el curso de la humanidad para siempre. He aquí, son un solo pueblo y todos tienen una misma lengua. Si esto han comenzado a hacer, nada de lo que se propongan les será imposible. Descendamos y confundamos su lenguaje para que no se entiendan los unos a los otros. Y así fue. En un instante, el pueblo que se había comunicado con armonía se sumergió en el caos. Los trabajadores comenzaron a hablar en lenguas extrañas. Lo que antes era comprensible se convirtió en un galimatías de sonidos incomprensibles. Los albañiles no entendían a los carpinteros, los arquitectos gritaban órdenes que nadie podía seguir. Padres no entendían a sus hijos, esposos y esposas se miraban con desconcierto, amigos de toda la vida se convirtieron en extraños en un abrir y cerrar de ojos. La confusión se apoderó de todos. Gritos de frustración llenaron el aire. Donde antes había unidad, ahora solo había desesperación. La construcción de la torre se detuvo abruptamente. Incapaces de entenderse, los hombres abandonaron la obra y comenzaron a dispersarse por toda la tierra, tal como Dios había ordenado desde el principio. La majestuosa torre, que había sido símbolo de la soberbia humana, quedó como una ruina inacabada, un testigo mudo del castigo divino. Aquel lugar fue llamado Babel, que significa confusión, porque allí el Señor confundió el lenguaje de toda la tierra. Desde ese día, la humanidad nunca volvió a ser la misma. Las naciones se formaron, los idiomas se diversificaron, y con ellos nacieron las diferencias culturales. La unión absoluta se había perdido, pero también se había evitado un mal mayor: la humanidad no se convertiría en su propio Dios. Con el tiempo, la torre fue devorada por la naturaleza. Sus cimientos se hundieron, sus ladrillos se dispersaron, y su historia quedó escrita en la memoria de la humanidad como un recordatorio eterno de la fragilidad del hombre ante Dios. La historia de Babel es más que un relato antiguo. Es una advertencia sobre el peligro del orgullo y la autosuficiencia sin Dios. Cuando el hombre cree que puede alcanzar el cielo por sus propios medios, sin la guía divina inevitablemente se enfrenta a la ruina. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha buscado la grandeza, el poder y el conocimiento, pero muchas veces lo ha hecho ignorando la voluntad de Dios. Babel nos enseña que cuando el hombre pone su confianza solo en sí mismo, sin considerar a su Creador, está destinado al fracaso. El verdadero camino hacia la grandeza no se encuentra en la autosuficiencia, sino en la humildad y la obediencia a Dios. No se trata de renunciar al progreso, sino de reconocer que toda sabiduría, todo logro y todo avance deben estar fundamentados en la voluntad divina. Cada uno de nosotros, en nuestra vida diaria,
construye su propia torre de Babel cuando nos dejamos llevar por la soberbia, cuando creemos que no necesitamos a Dios. Pero al final solo en Él encontramos la verdadera fortaleza y dirección. Si te ha impactado esta historia, no olvides suscribirte al canal, activar la campanita y compartir este vídeo con tus amigos. Nos vemos en la próxima historia bíblica. Bendiciones.